Buenas tardes con todos. ¿Me pueden escuchar? ¿Me Sí, confirma si me escuchan, por favor? se escucha claro y su presentación se ve. Perfecto, muchas gracias. Primero agradezco a la gentileza de los organizadores del Colegio de Ingenieros del capítulo departamental de ICA, el Consejo Departamental de ICA, por su gentil invitación. Eh, Hablar un poquito de mi área de investigación en este importante evento, que es el área de estructuras, especialmente de reforzamiento y reparación sísmica. Bien, lo que les voy a presentar hoy día es una propuesta que, bueno, se viene trabajando de hace poquito tiempo atrás y todavía seguimos trabajando, todavía hay un ongoing research que les voy a mostrar y a su vez ya va a abrirse, van a ver que todos los campos en que se abre este tipo de investigación. Bien, uh, el CFRP, la fibra de carbono, CFRP significa fibra de carbono reforzado con polímeros. Ya fue usado en el año 98, reforzando el puente de Aguaitía, ¿no? Que bueno, un puente es una línea vital. Como línea vital une pueblos, une vidas. Entonces podemos considerarlo como una infraestructura esencial y ya se usaban las láminas, estas láminas. Láminas que se pegaban con un bueno, claro, entonces y se sigue pegando con epóxico, con pegamento. Ya más adelante, en el año 2002, la sede del Ministerio de Vivienda fue también reforzada con fibra de carbono, tanto en sus vigas como también en columnas en lo que se llama el enchaquetado, ¿no? El enchaquetado. Y lo que ven acá son refuerzos para corte, fibra de carbono como si fuese una U, ¿no? Como si fuese una U, como si fueran estribos. Y bueno, y las láminas que uno puede tener de repente en mente, que ha visto en algún proyecto, en la televisión, en las noticias, o lo ha visto presencialmente, las láminas de las partes inferiores, ¿no? Pero, ¿qué es la fibra de carbono, no? Por la audiencia, creo que la mayoría son jóvenes estudiantes o recién egresados. La fibra de carbono es una lámina hecha pues con este material, como dije, con fibras, ¿no? Fibras hechas de carbono. Amarrados, englomerados, ¿no? Con una resina, que es un polímero, para que se adhiera pues todas las fibras. Regularmente esta fibra va en una sola dirección, pero ya hay compañías que ofrecen productos en dos direcciones, como si fuese pues una malla en dos direcciones, ¿no? Pero regularmente trabaja en una sola dirección, que es lo que voy a presentar hoy día. Y la magia de la fibra de carbono, es que provee una alta capacidad a la tensión. A esfuerzos de tensión, ergo fuerzas de tracción. Mayor, incluso casi, dependiendo obviamente del proveedor, con quién fabrica esas fibras, ¿no? Pero en la mayoría casi 2 veces el esfuerzo de fluencia en nuestra varilla corrugada a grado 60. Pero la gran desventaja, no todo es perfecto, es que es frágil. Es la gran desventaja. Bien llega a su punto máximo, tiene una poquita de utilidad, pero la tienes, es algo real. Y explota, pues, ¿no? Explota. Podemos ver, pues, repito, para lo que no les es muy familiar, un cupón, ¿no? Un cupón de lámina de fibra de carbono que ensayamos, esto fue en Texas que ensayamos, ¿no? Viendo, pues, donde podemos ver la capacidad, pues, de la fibra, ¿no? Podemos fijar rápidamente, pues, que el esfuerzo de fluencia última, que es la misma valor, es casi 2 veces que la capacidad de la varilla corrugada y el módulo elasticidad, que es la pendiente, pueden fijarse, ¿no? Es ligeramente menor, pues, ¿no? Ligeramente menor. Y muy bien, ¿y el anclaje qué es? Anclaje. ¿Por qué el anclaje? ¿Por qué el título que dice anclaje? Si estoy acostumbrado a ver las láminas pegadas con mi pegamento, pues no, lo envuelvo en pegamento, y que sale de la combinación de producto A, producto B, que son unos polvitos, otro un líquido,
se mezcla y se forma el super pegamento y se pega a la superficie limpia, obviamente, limpia de toda corrugación o limpia de todo polvito. La figura es de que ante grandes deformaciones, como se presenta aquí, la superficie de contacto del pegamento, que forma, bueno, que está como un sándwich, ¿no? Entre la cara o superficie de concreto y la lámina, pues simplemente se despega. Así, como ven mis manos, ¿no? Sí me ¿verdad? Sí pueden ver mi cámara, ¿no? Como ven mis manos. ¿Me confirman? Sí ven la cámara, ¿verdad? Sí, Bueno, se le ve la cámara. correcto. Entonces, es que lo digo, bueno, para explicarlo con la mano, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, se produce la delaminación, que ven ahí. Y esto es muy posible que suceda cuando la sección de concreto armado pues alcanza las máximas deformaciones propias de alcanzar la máxima capacidad que uno quiere encontrar, que uno quiere pues alcanzar por algo refuerzo con la fibra de carbono. Entonces, la adición de anclajes, que son estos, ¿no? Estos elementos que ven por acá, ¿no? Es un anclaje, es un anclaje pues, que entra a la superficie de concreto y coge la lámina, ¿no? Y coge la lámina, pues evita, bueno, más que evitar, hace que, que esta lámina de fibra de carbono que me costó tanto dinero poner, con el cual peleé con el proveedor para que me haga rebaja, con el cual peleé con el cliente para que invierta en la fibra de carbono, ya no pues deje de funcionar a sus 70, 80 o a veces 50% de capacidad, sino alcance realmente la máxima capacidad de tanto de la fibra y por ende la sección de concreto armado. Los refuerzos con anclajes, pues básicamente es una parte, como dije, pues es un anclaje pues, que penetra el concreto, regularmente 3 pulgadas, aproximadamente 10, bueno, estamos hablando de 7, 8, 9 centímetros, a veces 10. Y luego, anclajes hechos con los mismos retazos de la fibra, con los mismos pedazos de retazo de fibra. Y otra segunda parte, pues, ¿cómo se dice esto? Desplegado, ¿no? Como si fuese un abanico, ¿no? Primero la parte del anclaje como mis pulgadas y después pues ya desplegado como si fuese a mis manos. Como ven aquí. Entonces, fíjense, este es un retazo pues de fibra de carbono. Bueno, retazo entre comillas porque la dimensión de este filo a este otro filo a lo largo pues obviamente cumple un diseño, cumple pues a lo que es la penetración del concreto, que es la zona que está señalando mi mano, que corresponde aquí, ¿no? Y la zona del fan, que la misma fibra pues se deshilacha. Esta misma fibra pues como si estuviesen deshilachando pollito, bueno, que suena muy loco, como si estuviesen deshilachando pues cabellos de alguien, o tela o costal, deshilachando costal, ¿no? Todo el mundo seguramente ha visto o habrá hecho deshilachado costal, aunque sea por jugar. Lo deshilacha de tal manera pues que la parte que no se deshilacha, gracias a este alambre para empujarlo aquí anclaje, y esta parte deshilachada pues se reparta como un abanico, cogiendo la superficie de la fibra, cogiendo toda la superficie de la fibra, de tal manera que esta parte que no está deshilachada va dentro del concreto, cogiendo las fuerzas de corte y también de pulling, y este abanico para coger la lámina de fibra de carbono. Coger la lámina de fibra de carbono. Y encima, pues, por protección, por seguridad, y ahí sí ya con los retazos, ¿no? Bien cortados, muy bien dimensionados, pues, se pone encima para proteger, ¿no? Para protección. Obviamente, como todo anclaje, pues, debe tener, pues, un fillet ready, ¿no? Bien, entonces, estamos viendo en la figura de la izquierda, como un diagrama de cuerpo libre de cómo funciona este anclaje, al menos viéndolo en 90 grados.
el FAM con la parte que entra, ¿no? En 90 grados. Y vemos pues que mientras la lámina de fibra de carbono jala, porque para eso es como una, bueno, para los que no les es familiar la fibra de carbono, la lámina de fibra de carbono trabaja como si fuera la varilla, en tensión, bueno, en fuerzas de tracción, ¿no? La fuerza de tracción a la acción de concreto armado. Lo mismo la lámina de fibra de carbono, solamente que en la superficie, ¿no? Bien, entonces, la fibra de carbono, en tensión o fuerzas de tracción que se encuentran, pues, que van a través de esta lámina, pues transfiere corte al anclaje, al anclaje. Una posible falla es la que estoy mostrando, ¿no? Que se rompe el anclaje. Y si se dan cuenta, fíjense, la diferencia de colores. ¿Qué pasó? Que a un grupo de ensayo de vigas chiquitas de 60 centímetros de largo y 24 por 20 de sección transversal, le pusimos esta lámina en la parte inferior, vigas de concreto sin reforzar, sin refuerzo interno, solamente la fibra, y lo envolvimos en plástico. Lo envolvimos en plástico de tal manera de que la lámina de fibra de carbono estuviese pegado a la superficie del concreto, sino solamente adherido gracias al anclaje. Es decir, no iba a actuar el pegamento para nada. No iba a actuar el pegamento que es la costumbre, que es lo que se acostumbra en la actual construcción, adherir la lámina con pegamento. Pero en este caso, evitamos toda la lámina y la adhesión era por y el anclaje funcionó en toda su full capacidad. En toda su full capacidad. Y el otro tipo de anclajes es por pulling, ¿no? Es decir, jalar, ¿no? Jalar. Es decir, donde el anclaje ya no va como a 90 grados, sino va en un pequeño ángulo propio del tamaño del drill o del drill que es para perforar huecos en el concreto, para que el anclaje esté prácticamente 90 grados. No es exactamente 90 grados, pero casi parecido a 90 grados, ¿no? De tal manera, pues, que la lámina, pues, va jalando de esta manera, el anclaje, de todas maneras, pues, lo coja, ¿no? Y ya digamos, mi parte del hombro, el brazo, sería la parte embebida de concreto, pues, ¿no? Sería de esta manera. Y la parte del anclaje embebida en el concreto, pues, estaría, pues, embebida en el concreto, evitando, pues, que salga por pulling o por jalar, pues, ¿no? Bien. O fuerza de extracción se llama, pues, ¿no? Hay muchos, bastante investigación respecto a los anclajes. Les sugiero de la Universidad de Texas en Austin, la universidad donde yo trabajé, bueno, estudié y trabajé mi maestría, lo mismo para mi doctorado. Donde se ha hecho bastante con anclaje y fibra de carbono, especialmente para vigas en puentes, donde se ensayaron vigas a escala real, ¿no? Donde se ensayaron vigas a escala real, ¿no? Y aquí en una de estas, pues, donde se quiere reforzar ¿no? Refuerzo por corte de la lámina, como dije, pues se pone la fibra de carbono como si fueran estribos y se pone este anclaje, pues, ¿no? Se pone este anclaje, en este caso 90 grados, ¿no? Ahora están, debido a la última lamentable noticia del colapso de esta edificación en Miami, se comenzó a escuchar en Perú la palabra colapso progresivo. Pero este programa de colapso progresivo ya era un programa desarrollado como ya casi 15 años atrás en Estados Unidos. Este programa de investigación que se llama colapso progresivo, que consiste pues en eliminar o estudiar qué sucede y cómo reforzar de forma inmediata o cómo diseñar la estructura de tal manera que si una columna desaparece, al menos no colapse, al menos no colapse la estructura, eliminando pues elementos verticales, que es el elemento pues, que porta por gravedad la estructura. Y este programa que se llama Programa Colapsivo ya se ha desarrollado tanto en la Universidad de Texas como también, si mal no me entiendo, en San Diego con Blast Engineering, con Ingeniería de Explosivos, y también en la Universidad de Missouri, en Columbia. La profesora Sarah Orton, bueno, allí estos ensayos han sido en Texas también, pero ahora Sarah Orton llevó esa investigación a Columbia, Missouri, donde es profesora.
profesora, se estudiaba pues la fibra de carbono para evitar un progreso colapsivo agresivo. Y este colapso progresivo nació lamentablemente por acciones terroristas, ¿no? Por, ¿cómo decir esto de forma adecuada? Debido a los lamentables ataques terroristas que recibieron en el año 2001, el gobierno de Estados Unidos pues lanzó un programa de colapso progresivo, acompañado con blast engineering o ingeniería de explosiones, ¿no? Donde se estudia pues qué sucede pues con la columna si desaparece, ¿no? Esto no ocurrió en Miami, no, ahí no hubo, bueno, al parecer no hubo ningún ataque terrorista, pero sí el concepto, ¿no? ¿Qué pasa si un elemento se va o dos elementos desaparecen? ¿Qué sucede? ¿No? Entonces, este concepto de colapso progresivo ya se usaba hace 15 años atrás, ¿no? En el mismo Estados Unidos. Incluso hasta años antes, ¿no? Pero las investigaciones que yo tengo alcance y pude leer son desde el 2017, 2006, ¿no? Bien. Los anclajes de fibra de carbono también pueden funcionar para columnas, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo acá. Y para vigas de puentes, ¿no? Fíjense. Fíjense cómo esta viga llegó hasta toda su máxima capacidad, generándose pues unas grietas. Las láminas evidentemente se despegaron, pero siguieron trabajando. Repito, las láminas se despegaron, pero siguieron trabajando hasta literalmente explotar. Bueno, o fallaba o se rompía el anclaje o explotaba la lámina. No había problema de laminación. Por ello, pues que el concreto experimentaba, fíjense, tremenda deformación a la compresión en este caso. Entonces, el anclaje permite que la fibra realmente trabaje hasta su máxima capacidad, como según nosotros podemos, podemos de la fibra de carbono. Bien. Otra viga para un puente donde, bueno, podemos ver mediante sensores de instrumentalización óptica, que son, bueno, se toman cámaras como 100 cámaras, 100 fotos cada segundo, unas cámaras especiales a control remoto, pues, ¿no? Donde podemos ver, pues, cómo la propagación de fisuración a este paso, cuando empiezan a aparecer las fisuras por corte, de esta viga reforzada con un enmallado hecho con láminas de una sola dirección de carbono. Cómo se desarrolla, pues, cuando se forman o las fisuras se van volviendo grietas. Y aquí aquí es el de bonding. O sea, lo que está mostrando en colores es toda ya la superficie deformada, que ya se ha delaminado, ¿no? Donde ya se delaminó o se despegó la lámina de fibra de carbono con la superficie. Lo que quiere decir de que la fibra de carbono, si no fuera por el anclaje, hasta por acá, o un poquito más alcanzaría, ¿no? O un poquito más aguantaría, o un poquito más, teniendo de repente una fibra frágil. Pero por la existencia del anclaje, se siguió delaminando, se siguió fisurando, fíjense cómo llegó a hacer ya grietas, ¿no? Hacer grietas, pero la viga seguía estable, al menos no colapsaba, al menos no tocaba piso, al menos no se destruía, ¿no? Incluyendo, pues, teniendo, pues, una cierta ductilidad, pues, ¿no? Una cierta ductilidad. Bien. Bien, entonces, y también podemos ver, pues, vigas postensadas de 9 metros de apoyo entre luces. Aquí tiene un poquito más, ¿no? Un poquito más para otros tipos de experimentos. Esto es una viga postensada, pues, una viga postensada aquí de pedalte más de metro 40, más de metro 50. ¿No? Donde, pues, podemos ver que a la viga fisurada previamente ensayada, pues, se le ponía la fibra de carbono, ya sea en una dirección, en dos direcciones, o ya, pues, la fuerza bruta, es decir, todo un enchaquetado, y con anclajes. Y fíjense, este es el control sin reforzamiento, y para todos los casos, pues, sobrepasa
sobrepasa la capacidad de corte. Y lo curioso es de que el refuerzo formado pues por una malla, como ven aquí, anillos como si fueran en U y retazos horizontales, comparado pues poniendo pues toda una manta, pues, ¿no? Toda una manta, tenemos pues resultados similares, el plomo, el morado con el azul, ¿no? Y muy parecido, y muy parecido con reforzado de esta manera, justo precisamente por los anclajes, porque los anclajes permitió que la viga pudiera desarrollar esa capacidad. Ya se presentaba de laminación. En el ensayo, pues, pausábamos el ensayo y bueno, Moore pausaba el ensayo y ya nosotros de curiosos y también pues ayudándole, ¿no? Ayudándole en su ensayo, pues tocábamos y se escuchaba el eco, ¿no? Bueno, no eco, pero de despegue, ¿no? Entonces, pues podemos ver pues que el anclaje pues funciona, pues, ¿no? Y fíjense pues en diagonales, ¿no? En elementos diagonales. ¿No? También la fibra funcionó, el anclaje funcionó y la lámina desarrolló su máxima desarrollo. Ahora, les voy a presentar pedazos de una presentación que hice en una conferencia que me invitaron también de conferencista magistral en diciembre de 2020 en la India. En la India hicieron un evento muy importante, muy grande para recuperar su economía, donde se llama pues Reviviendo la Industria y la Construcción. ¿Y por qué invitaron a mí? ¿Por qué invitaron a un peruano? Porque cuando organizaron el evento en septiembre, Perú estábamos en los titulares lamentables, ¿no? Lamentables pues de altos contagios, lamentables de altos, como también pues falta de infraestructura. Entonces, pues, buscaron, pues, a qué peruano invitar, quién tiene el expertise para hablar de esto, y envió mis investigaciones, y me invitaron. Entonces, esta presentación que hice, parte de ello, se lo voy a mostrar a ustedes rápidamente. Entonces, ¿cuál es la figura, pues, no? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? Reforzar estructura existente de 60 años de antigüedad como hospitales, o 25 o más años de antigüedad como son colegios, o cualquier tipo de uso, ¿no? Y comisaría, posta médica, posta médica, y OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, todo lo que, pues, todo lo que se considera pues, infraestructura esencial. Es decir, ¿cómo podemos, esta estructura que de repente tenemos miedo de usarlo como infraestructura esencial, de repente para hospital, o para colegio, o para vacunatorios, ¿no? Podemos reforzarlo de forma rápida, ¿no? Y bueno, pero donde resulta pues que esta estructura pues está formada por ladrillos artesanales, ladrillos sólidos, hechos de forma artesanal, no industrial, no los quincón industriales, con huecos verticales, no, sino bloques sólidos de ladrillo, pero que tienen una menor calidad de F'M, pilas a la compresión, como también esfuerzo de corte medido también por muretes, ¿no? Muretes a la compresión, a la compresión regional. Conseguimos los planos originales de un hospital y de un colegio, no voy a decir cuál, pero bueno, demuestro el ejemplo igual, ¿no? Y bueno, por ejemplo, del hospital podemos encontrar un tipo de distribución muy común, edificaciones de aquella data. Es decir, una tremenda irregularidad en altura. ¿Qué es irregularidad en altura para los que son nuevos en esto? Bueno, irregularidad en altura, pues, la principal irregularidad en altura es que los elementos estructurales no son continuos a lo largo de la altura. Es decir, columnas, muros, placas, lo que sea, no son continuos del primer nivel al segundo y al tercero. Esto tiene tres niveles. Por lo que podemos ver pues todo un cambalache y mezclas pues de ladrillo, de, de muros, ¿no? Cambalache pues y mezclas de muros, ¿no?
Entonces, ¿cómo reforzar eso? Y ojo, este es un hospital. Este es un hospital que tiene una alta densidad poblacional, que ayuda, salva, hablando una frase muy marquetera, es lo que es, ¿no? Pero también social, salvavidas, no hay que negarlo, pero bueno, suena otra cosa. Este, ¿Cómo reforzar este hospital, ¿no? De tal manera que ante un sismo importante, pues se mantenga en pie. Y de forma rápida, ¿no? Estamos hablando de tiempo de COVID, revivir la industria, pero más que todo la parte social, cómo hacer pues que este hospital pues se mantenga en pie, ¿no? Y sin mayor daño y pueda seguir funcionando como hospital. Eh, ya vemos el problema de la delaminación. Sabemos, por investigación hecha por Hernán Santamaría y Alcaíno, ellos en Chile, he ensayado diversos patrones de colocación, de instalación de fibra de carbono, pero vemos de la delaminación, la famosa delaminación, y el muro pues ya no alcanza las deformaciones que podría alcanzar, ¿no? Que podría alcanzar. Entonces, tenemos que estudiar los anclajes. Este es un ensayo de laboratorio de un muro de albañilería ensayado a una carga horizontal a mitad de altura, de tal manera de tener la doble curvatura. La doble curvatura. Esto fue hecho en Texas. Y también con carga axial constante. Carga axial constante. Donde pues esta albañilería, esa albañilería no es la albañilería de ladrillo, fue la albañilería que, bueno, desarrollé mi tesis en mi investigación doctoral, pero pues lo usamos, bueno, primero para reforzar este tipo de muro, pero también el estudio, el estudio de la fibra de carbono como láminas diagonales en puntales, y también el anclaje de fibra de carbono. Y eso es muy válido usarlo, eso sí fue muy válido usarlo. Cuánto de capacidad extra alcanza y cuánto de utilidad entra gracias a la capacidad de la lámina, como también del anclaje de la fibra de carbono. Entonces, pues propusimos pues, con el doctor James Girsas, una de las personas que más, tal vez uno de los que más saben de concreto armado en el mundo y de rehabilitación sísmica también en el mundo. Sin ser, no quiero ser modesto, sin evitar ser modesto, él es el quien es, ¿no? El doctor James Girsas. Bueno, lo agregamos, viendo el patrón de deformación y el patrón de falla de este muro, pues encontramos la necesidad pues de reforzar, ¿no? De reforzar con puntales diagonales. De tal manera que si el muro se deforma, como está mostrando la fuerza, de derecha a izquierda, la lámina diagonal acá va a trabajar a tensión. Y es la fibra de carbono que puede trabajar a tensión. A compresión, mandan. No. A tensión sí. En la otra dirección, pues la fibra de carbono aplicada en la otra dirección, ve la que va a trabajar pues a tensión, ¿no? Por lo que, ¿no? Pues se propone pues la puesta de dos láminas, ¿no? En este ensayo hemos puesto láminas de distintos tamaños, de cantidad de material para estudiar cuánto responde un muro reforzado X con diversas cantidades de materiales de fibra de carbono. Y bueno, y como comenté, pues, ¿no? El anclaje, ¿no? El anclaje horizontal o paralelo, ¿no? Paralelo a las líneas de las diagonales de la fibra de carbono, ¿no? Como podemos ver acá. Bueno, para los que no conocen instalación, bueno, se perfora los huecos para la ubicación del anclaje, se limpia la superficie, soy yo, por si acaso, soy yo, investigador, hace su ensayo, no hay nada que yo no hago, ni mi doble dedo meñique, investigador hace su ensayo. Y bueno, pues, y luego le aplicamos la fibra de carbono, donde aplicamos el epóxico, solamente hemos preparado superficie, fíjense, solamente hemos preparado superficie en el lugar donde vamos a colocar la fibra, no en toda la superficie, sino solamente en donde se va a colocar la fibra de carbono, nada más, en la otra queda como está, ¿no? Ponemos la fibra de carbono y ponemos los anclajes, ¿no? Y ponemos los anclajes, como pueden ver.
¿no? Quedando pues el aspecto final. En este caso pusimos la fibra en ambas caras, ¿no? Tanto en la cara frontal hacia nosotros como en la cara de atrás, ¿no? Como en la cara de atrás. No es necesario reforzar en ambas caras, en una es suficiente, pero para este ensayo pues reforzamos ambas. Y encontramos pues que la fibra de carbono sí aporta pues una capacidad adicional y incluso una utilidad adicional. Pero más importante aún, y más curioso aún, encontramos este pandeo, ¿no? Encontramos este pandeo. Lo mismo ocurrió también con la otra lámina en la dirección que estoy mostrando con el mouse. Esta es una evidencia clara de la delaminación. En este caso, la fibra de carbono a la que estaba trabajando atención, pues era esta lámina que está acá, que estoy mostrando con el mouse, ¿no? Pero la que está en compresión, pues la que se ha delaminado, pues, ¿no? Y aquí está la magia, el anclaje. Esta es una imagen del anclaje antes del ensayo, fíjense, no había separación, y después del ensayo, con la separación, debido al cizallamiento o deslizamiento del muro. Es decir, el anclaje, además de proveer resistencia además de proveer resistencia al muro, de tal manera que la lámina trabaje a su full capacidad a esfuerzos de tensión, también ayudó a no prevenir, pero ayudó a resistir el cizallamiento en la base, o el sliding se dice en inglés, ¿no? El sliding, ayudó a prevenir. Obviamente hasta cierta capacidad pues, que dio el anclaje, ¿no? Hasta cierta capacidad que dio el anclaje. Por lo que, bueno, haciendo este diagrama de cuerpo libre, pues pudimos formular las fórmulas de la capacidad de la fibra de carbono cuando se encuentra, pues en este caso. Aquí tenemos pooling y tenemos corte, ¿no? Acá tenemos pooling, aquí tenemos corte. En esta esquina. Y en la otra esquina tenemos puramente corte, ¿no? Tenemos puramente corte. Corte que fue el que les mostré en diapositivas anteriores. Sí, creo que me quedan 8 minutos, me parece. Entonces, teníamos los ensayos de laboratorio y queríamos, para modelar la computadora, para nuestra propuesta de reforzamiento de muros con anclajes, pues encontramos la curva idealizada en la trilineal, según el AC41 en ese año 2013, o y la estoplástica, encontrando pues estas curvas idealizadas para el modelamiento computacional. Es decir, estas curvas provienen de la curva envolvente, bueno, backbone se dice, ¿no? Backbone del ensayo de laboratorio. Siguiendo, pues, siguiendo el concepto básico de que la energía liberada se mantenga. En otras palabras, que el haya debajo de la curva de este trapezoide sea la misma que el haya debajo de la curva backbone, que es no es envolvente, no es la curva envolvente. La curva backbone es otra forma distinta, pero es muy parecida a la envolvente, ¿no? O si no, también elastoplástica, pues, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? Elastoplástica. Tuvimos ambos. Y bueno, y ahora pues para lo que es el hospital, se trabajó un modelo equivalente, ¿no? Un modelo equivalente considerando el muro confinado como una rótula de corte. Rótula de corte que tiene unas curvas backbone, no del ensayo del BRIC inicial que les mostré en el ensayo de laboratorio de Texas, sino de un ensayo de laboratorio desarrollado en 2003 en el proyecto SISMIT-IDI en la UNI. En 2003 se desarrolló un proyecto de investigación de unidades, bueno, de construcciones hechos con albañilería confinada con ladrillo artesanal. Parte de los resultados de esta investigación lo usé yo en mi tesis de ingeniero para proponer formas de modelamiento computacional de albañilería.
esta es otra desarrollada por González Aguilar y también por mí. Estos muchachos son desarrollados en su tema de tesis de ingeniero, en este caso del UPC, pero usaron las curvas de ensayo de laboratorio pues, que se desarrolló en la UNI dentro del proyecto SISMIT-UNI, ¿no? que también yo lo usé como para mi tesis de ingeniero. Bueno, en todo caso, lo que vemos aquí, desarrollaron se propuso, ¿no? O propusimos una curva pivot, ¿no? Una curva no lineal pivot, um, que visualmente pues visualmente se puede ver que tiene el mismo patrón de deformación. Primero alcanzar el corte y después el desplazamiento. El mismo patrón de curvas histeréticas y de energía liberada y esta gargantita que sería el pinching, ¿no? Esta gargantita que sería el pinching. Y para probarlo numéricamente, González ya después pues comparó degradación de rigidez, ¿no? Disculparán que esté en inglés, pero es lo que mostré en la India, ¿no? Degradación de rigidez a distintas propuestas de módulo de elasticidad que se varió para la propuesta de este ensayo laboratorio, para esta curva pivot. Curva pivot, que donde se propone, pues, lo es alfa, beta y nu. Alfa, beta y nu que fueron calibrados, ¿no? Hay que decirlo, fueron calibrados. Se intentó desarrollar por fórmulas, no se acercó a la respuesta, así que se calibró después de unos 40, 50 veces o hasta 100 veces iteraciones. Ya para lo que es el colegio, en otro grupo, en otra investigación, bueno, el siguiente paso de investigación, pero ahora desarrollado por Altamirano y Criales, asesorados por mí, yo el otro Baco, se propuso pues ya el reforzamiento de este hospital, que tiene más de 60 años, hecho con ladrillo artesanal. Por lo que, bueno, podemos ver la leyenda, el magenta, ¿no? Son los muros que no se refuerzan. El azul son los muros, bearing walls, que son los muros que portan parte de carga del techo, hay muros que no portan carga del techo, y fueron reforzados, ¿no? Y los celestes, ¿no? Y los como estos de aquí, como estos, son los muros que no fueron reforzados. ¿Por qué no fueron reforzados? Porque la capacidad de corte de esos muros era mayor que la demanda propia del reglamento E070. Y los muros reforzados, obviamente distintos según el piso, son los muros pues, cuya capacidad as built original era menor que la capacidad, que la demanda, según lo estipulado en el E0, bueno, en el E0, realmente el E070, bueno, que también invoca el E030, nuestro código sismo resistente. La propuesta para la fibra fue la siguiente, ¿no? Para lo que es la cantidad de fibra, simplemente, pues, si B sub M es la capacidad del muro, se le añade pues, la capacidad la capacidad a puntal de tensión, de fuerza de tracción, quiero decir, de la fibra. Y multiplica por coseno del ángulo. ¿Por qué? Porque si este es un puntal a tensión, lo que nos importa para el corte es la componente horizontal, que es con coseno. Y para lo que es la profundidad del anclaje, esta fórmula desarrollada por Osmit, es un turco, OZMIT, si es que mal no me acuerdo, Osmit, el 2004. Bueno, debía haber escrito acá el nombre, se me pasó, me disculpas. Pero bueno, siempre decirlo, ¿no? Siempre referenciarlo, siempre. Para lo que son las columnas, bueno, que solamente fueron un par de columnas nada más, se le puso que tenían problemas no de confinamiento, no de corte, sino de flexocompresión. Más que todo, no por compresión, sino por flexión. Entonces se le puso estas láminas y también con anclajes también. Esto sí ha sido un ejercicio matemático, pero hay experimentos desarrollados por G del 2013. H es un chino, que hace un estudio como estos, ¿no? Pero demuestra que sí funciona esta aplicación, solamente que sus anclajes no son los anclajes de fibra de carbono que nosotros proponemos. Ellos usan otro tipo de anclaje con barras de acero, con rodillos de acero, ¿no? Lo que nosotros proponemos es con anclaje de fibra de carbono. Me encantaría tener financiamiento para ensayar muros reforzados de esta manera. Me encantaría, pero
Bueno, espero en un futuro africano se pueda hacer. Y para lo que es el muro, así como lo propuso González y Ashley, asesorados, ¿no?, por mí, y bueno, esta rótula de corte, pero lo curioso de esta rótula de corte fue un híbrido. ¿Un híbrido por qué? Un híbrido, pues, un híbrido de la forma de formación, de la forma de formación de la mampostería sin reforzar, pero con la capacidad extra en corte y de utilidad proveído por la fibra de carbono, que sí es real. Y eso ya incluso hasta independiente al tipo de mampostería o al tipo de material, de tipo de ladrillo, de material de ladrillo. Entonces, esto hicimos un híbrido. Y resulta pues que funcionó. Pues tenemos el modelo pues con esta barra equivalente. Bueno, se propuso pues los límites de performance según Visión 2000 para operacional, funcional, seguridad, cerca de colapso y colapso. ¿No? Y podemos ver pues de que, bueno, la formación de las rótulas, ¿no? Las rótulas donde, bueno, donde indica pues dónde va fallando, como es lógico en el último primer piso. Y bueno, para la decisión longitudinal y decisión transversal, pues, ¿no? Pero, bueno, comparaciones son odiosas, ¿no? Comparémoslo pues con las curvas de demanda. Esta azul es la curva de demanda, la curva de demanda inelástica dividido entre R por el corte, y la elástica, pues, ¿no? Sin R, ¿no? Por el desplazamiento. Y podemos ver para ambas direcciones que este se desarrolla, que este se desarrolla en su estado, en el rango lineal elástico, en su rango lineal elástico, lo cual nos da una confianza en que la estructura va a funcionar en su estado elástico, es decir, se va a desplazar, va a deformar y después va a regresar a su estado original, bueno, con una pequeña deformación permanente, ¿no? Seguramente, no sé, matemáticamente sin deformación permanente, pero en la práctica seguramente una pequeña deformación permanente. Hicimos para validarlo, pues hicimos un experimento poniéndoles muros en forma de L en las esquinas, de 3 metros de largo y 15 centímetros de espesor, ¿no? 15 centímetros de espesor. Y sin reforzar fibra de carbono, y sin reforzar sin nada de fibra de carbono, solamente los muros de concreto. Lo que obtuvimos, pues, obviamente, estructuras súper rígidas, pero, muy rígidas, pero, pues, para las curvas de demanda, para ese muro, que es distinto a las curvas de demanda para el ladrillo, para el muro con ladrillo, pues, en corte estamos bien, que estamos en la parte lineal elástica, pero en desplazamiento no. Si bien es cierto, en desplazamiento estamos en modo operacional o reparable, vamos a estar en el rango no lineal. ¿Qué significa? Que va a haber un daño. Que va a haber un daño producido en los muros, que va a ocurrir en los muros, sin reforzar, y también va a haber daños ocurridos en los muros de concreto. En cambio, que el reforzado con puro fibra de carbono, no médicamente, obviamente, no médicamente, pues no se espera ningún daño, ¿no? Y repito, bueno, y esta es la curva as-built, es decir, sin reforzar, pero lo que podemos ver, pues, bueno, la curva de capacidad del muro con concreto, pero aquí lo que quiero comparar, pues, ¿no? Fíjense. Este es el as-built, sin reforzar, reforzado con placas de concreto, obviamente con mayor rigidez, es obvio, he añadido placas de concreto, he añadido tremenda rigidez lateral. Y la fibra de carbono, ¿no?, que tiene pues mayor capacidad. Aquí la utilidad en este caso es algo discutible por la caída de carga de este nivel hasta este nivel. Pero la capacidad a corte aumenta bastante. Además que, como dije, esta estructura va a funcionar en el rango lineal elástico para la demanda de sismos peruanos. Esto podemos ver en el rango longitudinal y la dirección transversal, longitudinal y también la transversal, ¿no? Bueno, y rápidamente, porque se me acabó. Este es un ongoing research, ya no es lo que presenté en la India el año pasado, esto ya es un ongoing research de otro investigador, tesista mío, Carrasco, también de la UPC, que ha desarrollado, que ha propuesto reforzamiento de estos pabellones de colegios que tienen más de 25 años de antigüedad. Rápidamente, pues, ¿no? Ahora en vez de añadir placas de concreto, pues se compara pues añadiendo malla electrosoldada.
donde, bueno, pues del original que tenemos, pues estos alféizares y estas puertas que pueden producir columnas cortas, pues se eliminan el ladrillo y se amplía y se ancha el concreto, ¿no? Y lo que está relleno pues de ladrillo, pues se pone la malla. Y para lo que es fibra de carbono, como está colocado, pues simplemente se elimina todo esto, y se completa con nuevos ladrillos. Se completa. Ojo, estamos hablando aquí de colegios que tuvieron la mala costumbre de pegar o de construir primero el ladrillo y usaron el ladrillo como encofrado del concreto, de tal manera pues que el ladrillo está adherido al concreto. Bueno, pegado al concreto, no más que adherido. Entonces, se completan las hileras de ladrillo, se pone las tiras de fibra de carbono, ¿no? ¿Sí? Bueno, las tiras de fibra de carbono, ya no se ancha la columna, pues porque ya no hay problema de rigidez por la aplicación del muro, ¿no? Y aquí podemos ver, pues, la aplicación del muro. No mencioné, el ancho de banda en el anterior trabajo era de 9 centímetros. 9 centímetros, es decir, una tira chiquita a lo largo del muro. Una tira corta o angosta a lo largo del muro. Bueno, una tira por acá y otra tira por ahí, en otro lado. Y el modelo computacional, ahora distinto a ser un elemento barra, ahora se ha usado pues un elemento de confinamiento y estos diagonales para los infra. Para lo que es el as-built, bueno, también según lo estudiado en el proyecto SysMid-IDI, pero para fines de comparación de reforzamiento con malla, presentado por el doctor Miguel Díaz, también de SysMid. Para lo que era reforzamiento con la malla de soldada, también lo he propuesto y ensayado por el doctor Miguel Díaz de SysMid, ¿no? En la UNI, ¿no? Y para lo que es lo que les comenté del ladrillo con la fibra de carbono, ya híbrido, ¿no? Híbrido que les comenté, ¿no? De ladrillo, muro confinado con ladrillo artesanal, tomado del proyecto del SysMid y LEIDI, que lo desarrollé en mi tesis, bueno, que lo presenté como algunos ensayos, como parte de mi tesis de ingeniero civil, cuyo mi asesor fue el doctor Carlos Zavala. Él fue, con guía de él, obviamente, pues trabajé yo, pero los ensayos fue de SysMid-IDI, y híbrido, pues, con la capacidad extra que me da estos puntales y anclaje. Bueno, ingeniero, disculpe que le corte. Creo que hay mucho que hablar respecto al tema Sí, de su presentación. ya terminé. Simplemente mencionar pues que la fibra de carbono tiene mayor capacidad, presenta mayor capacidad pues que con la malla electrosoldada y la curva de capacidad, obviamente sin reforzar, pues, ¿no? Solamente para ello, ¿no? Conclusiones generales, simplemente conclusiones generales. Presento pues un grupo de investigación único, que yo sepa, no se ha estudiado muros reforzados con láminas en diagonales y con anclajes, ¿no? Y donde pues les puedo mostrar pues que estos anclajes realmente ayudan a aportar una tremenda capacidad a corte, a capacidad de fuerza como desplazamiento de utilidad a los muros, ¿no? Iba a mencionar esto más, pero bueno, no importa. Muchas gracias, muy amable. Ya, ingeniero.